¿Cuánto te debo? Pues, Hola, buenas noches. así te voy a dar. Mira. Bueno, silenciamos los micrófonos. Sí, iniciamos, por favor. ¿Tú vas a iniciar grabado o yo? Sí, Oye, ya, ya estamos grabando. perfecto. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar acá. A ver, Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. para todos, Buenas noches. Para todas. para Muy todos. buenas noches. Buenas Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. qué Bienvenidos. alegría que estén acá, qué bonito. Ya se están conectando más personas. Qué bonito verlos, ver sus cámaras activadas y saludarlos. Qué lindo. Bienvenida, Glorita, Martica, gracias por esta invitación a nuestra Escuela de Educación Emocional y gracias por este espacio, por ser siempre tan amables de, de atender estos llamados para formarnos, para crecer, para ser mejores, para sentirnos mejor. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que hasta hace poquito me están escribiendo en WhatsApp, se iban a conectar muchas más personas, se siguen conectando. Así que de todas partes de donde nos están escuchando, bienvenidos. Hoy vamos a tener esta breve introducción de lo que realmente será toda nuestra actividad el 30. Así que, eh, a ver, se siguen conectando. Glorita, Martica, tú me dirás si arrancamos de una vez. Sí, empecemos, Eddie. Bueno, bienvenidos, ya las conocen, Gloria Sierra Uribe, Martica Fonseca, así que quiero que aprovechemos mucho este momento, este tiempo, y entonces le doy la palabra a ustedes para que empecemos. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Para Edilberto, muchísimas gracias por invitarnos. Edilberto es egresado de nuestra Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia, es psicogenealogista y bueno, en su interés terapéutico y también de formación, que es lo que hace su escuela, también incluye como estos seminarios de actualización de su escuela y pues para esta ocasión fuimos sus maestras invitadas. Entonces, de Edilberto, muchas gracias y ustedes por estar acá. Les vamos a contar un poquito qué va a pasar el 30 para que no se lo pierdan. Hemos decidido que este seminario se llame Sanando desde tu historia familiar, pero les queremos contar cómo llegamos a este momento y les queremos Ahora sí, ¿me contar. escuchas? No, me estaba poniendo el audífono. Les queremos contar un poquito de cómo llega la psicogenealogía a nuestra vida, cómo llega la psicogenealogía a la academia y cómo llega la psicogenealogía a la escuela. ¿Verdad, Martica? Sí, pues primero que todo saludarlos, agradecerte, Gilberto, por esta invitación para poder compartir esto que nos apasiona tanto, que es esta mirada desde la psicogenealogía. Es una mirada que de verdad no es la única, pero enriquece muchísimo cuando queremos explorarnos y explorar también algunas vivencias, algunas experiencias, algunos desafíos por los que atravesamos. Entonces, muchas gracias a todos por estar presentes. Vemos caras que no conocemos, bienvenidos todos, y caras también que conocemos, que son entrañables amigos también. Muchas gracias por estar acá. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Quisiéramos hacer como una primera parte de ubicación en lo que es lo que a partir de un desafío que tenemos los seres humanos, desde donde podemos mirarlo, para poder entender el seminario que hemos propuesto de Sanando desde la historia familiar. Entonces, Martica, ¿me regalas una presentación? Tenemos una pequeña presentación. Muy bien.
Bueno, em, quiero contarles, hacerles un pequeño, como una pequeña introducción. Yo tengo formación en psicología Sí, yo sé. y por mucho tiempo también, no voy a decir cuántos años porque son demasiados, no tenía canas cuando empecé la docencia en psicología y obviamente la psicología, especialmente la psicología en la cual nos hemos formado, que es una psicología que va especialmente a trabajar la última parte, especialmente en lo clínico, eso que es como lo que hemos denominado el motivo de consulta. Y pues lo vamos a ver ahorita, pero eso es como la parte biográfica de los seres humanos. Entonces, cuando la gente va a terapia, usualmente cuando las personas asisten a una consulta psicológica, pues van porque hay algo, especialmente en la vida, al final, en ese último cuartico de hora, que les está generando demasiado ruido y que no encuentran las alternativas personales o familiares para salir de esos desafíos y buscan una persona que los pueda acompañar en ese camino de resolución de los conflictos. Y pues usualmente y por fortuna, la mayoría de las personas tienen mucho éxito en ser acompañados y en salir de esa situación que pues que es en ese momento un gran desafío para su vida en las relaciones de pareja, conflictos con el dinero, conflictos empresariales. Bueno, el mundo de motivos de consulta que nosotros en la escuela lo llamamos demanda terapéutica sería infinito. Pero nos fuimos dándonos cuenta en el camino que no solamente era la última parte, esa crisis que tenemos en pareja, esa crisis que tenemos con la familia, el abandono, un divorcio, etcétera, sino que eso tenía conexiones con lo que también en la psicología se estudia, que son los primeros años de vida. Estamos hablando especialmente de todos los planteamientos de la psicología infantil y toda la fuerza que tuvo en su momento, en el siglo pasado, los aportes del psicoanálisis con todas las memorias que tenemos de esos primeros años de vida y de esas heridas que se quedan y cómo se van transmitiendo y viviendo. Entonces uno tiene una herida del abandono por el padre y después la puede revivir con un abandono en pareja. Y bueno, creo que ese es el escenario donde se mueve especialmente la psicología. Pero después, y creo que esto es un aporte muy importante en el del siglo pasado, en los años 70, nos fuimos dando cuenta de que ese motivo de consulta, que era solo enfocado a la persona que tenía el desafío, muchas veces tenía que ver con un escenario más amplio y aparece la psicología sistémica en los años 70 del siglo pasado. Y después, y creo que esto es maravilloso, con los planteamientos de Anna Anselin-Schussenberger, aparece que era muy probable y que eso no estuviera dentro del sistema familiar y que del sistema familiar actual, de lo que había pasado con papá o mamá, sino que estuviera en otro escenario del mismo sistema familiar, pero del cual no se había explorado, que era el planteamiento que hace Anna Anselin-Schussenberger, que es el transgeneracional. Entonces, mirar esas memorias de esos últimos 100 años. Bueno, y es ahí cuando hay un gran interés en el mundo por conocer esas memorias y la influencia que tienen en la descendencia y especialmente cómo podemos evidenciarla. Nosotros les anunciamos, y creo que es lo que ha hecho Edilberto, vamos a trabajar dos temas centrales que son las lealtades y que son las fidelidades familiares y cómo las evidenciamos, pero especialmente cómo las podemos resolver. Creo que en el grupo hay personas colombianas. Nosotros en este momento, hoy, enterramos a un hombre de 39 años en el país que estaba viviendo una repetición pura con su mamá.
Su mamá muere también cuando va a cumplir 40 años. Asesinada. También es asesinada. También está en un escenario político. Era una periodista muy importante. El abuelo de los dos fue presidente de la República y su mamá muere, está herida y alcanza a llegar a un centro donde le salvan un ratico la vida y después muere. Y este hombre le pasa exactamente lo mismo. Hay Un avaleamiento, atentado. un atentado y pues lo logran llevar a un centro médico y 2 meses después muere. Y él quedó de 4 años cuando su mamá murió y su hijo Alejandro quedó de 4 años hoy que está enterrando a su padre. Entonces, entender eso, pues fue muy importante en el siglo pasado y desde ahí empieza esto que es la psicogenealogía y el transgeneracional. Pero ¿cómo llegamos nosotros como escuela? Es lo que les queremos compartir, porque de lealtades y de fidelidades les vamos a hablar el 30. Hoy les vamos a hacer un pequeño marco de cómo llegamos a esas categorías que les queremos compartir en nuestro seminario del 30. Gracias, Martica. Bueno, poder entender el desafío que tiene una persona que llega a consulta o el desafío que tiene una familia o el que tiene una pareja, uno podría solamente mirar los eventos detonantes de ese desafío y la vivencia de esa pareja, de esa familia. Pero resulta que nosotros tenemos una estructura que es lo que denominamos las identidades. Y tenemos una identidad que es nuestra identidad heredada. Y esa identidad heredada es casi, por decirlo de alguna forma, el motivo, la razón por la cual miramos la psicogenealogía, porque es todas las memorias que traemos 100 de las 4 generaciones. Anna Selin Schusenberger trabaja 8 generaciones, pero usualmente nosotros en la escuela y en lo que hacemos trabajamos las memorias de las últimas 4 generaciones. Es todo lo que ha pasado en esas 4 generaciones, 4 o 5 generaciones en mi familia y especialmente con lazos de consanguinidad. Esto es muy importante porque es mi familia de consanguinidad y claro, ustedes nos van a preguntar y seguramente en el seminario va a salir y qué pasa con los hijos adoptivos y también qué pasa con los hijos en estas nuevas tecnologías, Martica, que Martica ha estudiado mucho y en su último libro lo plantea, es, bueno, si esto es un vientre subrogado, ¿qué pasa? O sea, ¿qué identidad heredada tengo? No se lo pierdan, solo el 30 de agosto. Bueno, eso es la identidad heredada, es las memorias, es lo que nosotros, la imagen que elegimos para contarles que es la identidad heredada es este hombre joven que está mirando a ese hombre que va a ser en unos años y lo mira en un espejo y ese espejo es la historia, ese espejo son las memorias. Entonces, si yo tengo un desafío, por ejemplo, con el dinero, posiblemente la gente dice, pero no sé por qué yo trabajo y no puedo. Una cosita muy pequeña, hablando recientemente con una familiar, con una prima, ella me decía que encontraba en su familia y un poco en la familia Uribe una situación que a ella le impactaba. Es que es una familia que tiene mucho dinero, la familia Uribe, pero es una familia que le da mucho miedo mostrar que tiene el dinero. Entonces, muy seguramente, y lo hablamos con ella, hay una relación entre si muestro el dinero me puede pasar algo. Y en nuestro país puede pasar que nos secuestren por dinero. Es una situación que si muestro el dinero otro puede hacerme algo por ese dinero, etcétera. Entonces, algún ancestro o ancestra tuvo que haberle pasado una situación tan catastrófica que mostrar el dinero es peligro. Entonces no me puedo vestir de ropa de marca porque muestro el dinero, porque muestro que tengo dinero. Entonces me decía que a ella le parecía muy raro eso, pero a un psicogenealogista jamás le parecería raro eso. Eso tiene una explicación. Y hablando del abuelo, que era un hombre que tenía mucho dinero, que tenía muchísimo, muchísimo dinero, pero que nunca usó zapatos, por ejemplo, y no usaba zapatos y se veía como una persona que no tenía dinero, teniendo mucho dinero.
y sobre todo tenía mucho miedo de no tener dinero. Y eso está relacionado especialmente con hambrunas. Entonces tengo que guardar el dinero porque los ancestros murieron por hambrunas y a mi familia no le va a pasar eso. Entonces mi abuela decía, su papá no les daba nada, pero nunca les faltó comida. Entonces uno empieza a tener unas lecturas de identidad heredada muy interesantes. Entonces, si yo miro mis desafíos y entiendo una dinámica con los Sierra y con los Uribes, puedo tener unas lecturas y dejarle eso a ellos y yo poder, como lo vamos a ver ahorita, tener una identidad que me permita vivir mi vida en libertad. Pero yo no solamente tengo una identidad heredada y pues en mi familia somos, fuimos 15 hijos, Martica. Martica me mira porque sabe la historia. Me lo pasas a la identidad adquirida. Para ver. Entonces, voy a ponerles el ejemplo con mi hermana. Entonces, mi hermana, yo tengo una hermana que se llama Livia y pertenecemos a la misma familia y somos muy cercanas en edad. Ella tiene 2 años más que yo. Y nacimos en la misma familia y tenemos esas mismas memorias. Pero mi hermana y yo somos distintas. ¿Por qué somos distintas siendo la misma familia? Porque yo tomé unas decisiones y ella tomó otras decisiones. Pertenecemos a un mismo contexto. Entonces estamos, por ejemplo, los que están en México podrían decir, yo soy de Ciudad de México, pero aquí tenemos unos amigos que amamos que son de Zacatecas y los que son de Ciudad de México son diferentes a los de Zacatecas porque hay unas idiosincrasias que van haciéndonos las personas que somos. Entonces mi hermana y yo tenemos las misma idiosincrasia, pero la asimilamos de forma diferente. O sea, ese mismo contexto a mí me permitió decir, en ese contexto de los años 60 y 70 del siglo pasado, soy una mujer que voy a cumplir 65 años, pues era un contexto que había una ruta para las mujeres, o sea, terminar de estudiar, casarnos, tener hijos, sacarlos adelante, para que esos hijos a su vez estudiaran, se casaran y tuvieran hijos. Pero yo tomé otra decisión. Ella sí tomó esa decisión, ella terminó bachillerato, trabajó, se casó, tiene sus hijos, ahora cuida a su nieta y espera que sus hijos se casen, tengan hijos. Esa es una ruta válida, todas son válidas. Pero yo decidí migrar de un pueblo pequeño a la capital y me encontré con este hermoso camino que es la psicología y bueno, y con el espectacular camino que es la psicogenealogía. Esas elecciones marcan mi identidad adquirida. Y esas elecciones pueden generar, y les pedimos que ustedes también vayan mirándolos, algo que nosotros en la escuela, es una categoría de la escuela, hemos denominado los giros de destino. O sea, yo me hubiera podido quedar en mi pueblo, hacer el guión que, como lo llama Vicente de Goyela, el guión de vida que da la sociedad y la familia, me hubiera pedido quedar, hubiera sido mucho más cómodo hacerlo, pero no lo hice, migré con todo lo que eso significaba cuando tenía 17 años, que había terminado bachillerato, y eso me generó un giro de destino. Entonces yo en la familia soy muy diferente como a los guiones que se repiten, porque adquirí una identidad diferente a la que la familia, la identidad heredada, me estaba pidiendo que hiciera. Por eso la imagen que Martica eligió para esta identidad es eso. O sea, yo puedo tener muchos caminos y un camino que yo debo de hacer en solitario. ¿Por qué? Porque es lo que yo adquiero como parte de mi construcción vital, que es lo que denominamos identidad. Sigue, Martín. Y en ese entendido, yo tengo una familia, tengo unas decisiones, pero no es tan fácil vivirla. Por una razón, porque nosotros formamos parte de unos sistemas, de un sistema familiar, de un sistema social, de un sistema educativo, de un sistema ideológico, de un sistema que tiene que ver, por ejemplo, con la iglesia, etcétera. Y todos y cada uno de esos microsistemas tienen un guión para nosotros. Entonces, ¿cuál es ese guión?
Mi mamá esperaba que yo, Gloria, hiciera esto. Mi papá esperaba que yo hiciera esto. Mis tías esperaban que yo hiciera esto. Mis maestros esperaban que yo hiciera esto con la vida. La sociedad en que vivía esperaba que hiciera esto. El novio que tenía en ese momento esperaba una novia con un manual. La identidad esperada, por eso la llamamos también, en uno de nuestros libros, la llamamos identidad mordaza, porque nos impide ser quien queremos ser. Yo les tengo buenas y malas noticias. La buena noticia la digo después. La mala es que lo más fácil es cumplir los guiones de la identidad esperada. ¿Por qué? Porque está el comité de aplausos, porque la familia está feliz que hagamos eso, la sociedad está feliz que hagamos eso y nos aplauden. Y también nos adaptamos, es tan fácil adaptarnos a la identidad esperada que por eso terminamos haciendo una vida prestada, una vida que no es nuestra. Pero bueno, y por fortuna les voy a presentar la última identidad, que es la que nosotros trabajamos en todo lo que hacemos en la escuela, que se llama la identidad construida. Y la identidad construida, y aquí es donde entra con tanta fuerza lo que nosotros denominamos psicogenealogía y el camino que hacemos de sanar desde nuestro árbol. No es que yo con la identidad construida peleo con mi familia, peleo con todas sus tradiciones, peleo con todos sus mandatos, peleo con todos los legados. No, por el contrario, yo lo que requiero es reconciliarme con mi árbol genealógico. Requiero sanarme y con mi sanación sanar mi árbol. Entonces, la identidad construida que me hace auténticamente libre, yo tengo que primero sanar mi árbol. Si no sano mi árbol, yo nunca voy a ser libre. Por eso vamos a trabajar lealtades y fidelidades. Porque yo creo, yo intuyo, un poco con la arrogancia que nos da ser jóvenes, ser adultos, es, yo tengo que resolver este problema de pareja. Esto es un problema mío y de mi pareja. Pero ese problema de pareja sus raíces pueden estar en las parejas fundacionales de papá y mamá, de los abuelos, de los bisabuelos, etcétera. Entonces me reconcilio con mi identidad heredada, me reconcilio con la identidad esperada, porque mi familia espera que yo sea una mujer honesta. Pues yo no voy a pelear con eso. Yo digo, perfecto. Además, si yo tengo descendencia, también voy a legarle eso a mis sobrinos o a mis hijos, etcétera. Me reconcilio porque lo que uno hace en la adolescencia es como un acto de rebeldía con todo eso que esperan y hace una lealtad, pero que se llama lealtad por oposición. Me reconcilio con mi identidad adquirida, con todas las decisiones. Por ejemplo, haber quedado embarazada a los 17 años no es mi caso, pero no puedo renunciar a ese hijo. Me tengo que reconciliar con eso que pasó con conciencia o sin conciencia personal y genealógica. Y cuando yo tenga esa reconciliación, que es literal lo que hacemos dentro de la escuela, a partir de unas lupas que tenemos que se llaman las categorías esenciales de la psicogenealogía, yo logro reconciliarme, realmente soy una mujer que puedo vivir una vida en plenitud y unas decisiones en conciencia. O sea, la idea de ser portador de libertad es única para mí. Se los digo con todo el amor y con todo el conocimiento de este recorrido de más de 35 años por esto, es que tengamos una identidad construida. De lo contrario, es muy difícil que podamos tomar decisiones en plenitud. Martica. Muy bien. Bueno, entonces Gloria ha venido mencionando cómo desde la psicogenealogía realmente es un enfoque que nace de psicoanalistas. Cuando uno mira un poco la historia de esta joven disciplina y esta mirada realmente surge de personas que tenían formación en psicoanálisis. Gloria ha mencionado a Anna Anselit Schutzenberger y desde la psicogenealogía y desde el aporte que hace el psicoanálisis, se hablan de las memorias inconscientes que tenemos. Miren que los seres humanos recibimos muchas memorias,
tenemos unas memorias biológicas, ¿no? La manera, digamos, la estatura, la forma de la nariz, el color de los ojos. También recibimos de nuestra familia unas memorias espirituales, pero el gran aporte del psicoanálisis es el reconocer que también en ese legado que nos entregan las generaciones que nos antecedieron están unas memorias inconscientes. Y aquí es importante reconocer algo, es que recibimos los méritos y siempre nos gusta empezar por esto, los méritos de nuestro árbol. A lo mejor muchos de los talentos que tenemos provienen de ancestros que los cultivaron, que trabajaron, se trabajaron interiormente, etcétera, y nos dejan ese legado de los méritos del árbol. Siempre nos gusta que las personas, cuando estamos en seminarios, en talleres, el primer reconocimiento que hagamos sea reconocer esos méritos. A veces se nos olvidan, a veces como que nos enfocamos, yo lo llamo el puntinegrismo, en los desafíos y los problemas, pero se nos olvida la otra parte. Y esos méritos del árbol constituyen algo que llamamos la reserva emocional. Esa reserva emocional es como si fueran unos ahorros que tenemos en caso de dificultad, en caso de tener un desafío, en caso de estar atravesando por alguna crisis, podemos echar mano de esa reserva emocional que hace parte de los méritos que nos han dejado quienes nos antecedieron en nuestro árbol genealógico. Pero aquí hay otra parte importante y es que no solamente nos legan los méritos. Fíjense que a veces nos preocupamos mucho por dejar bienes materiales a la descendencia, pero lo mejor que podemos hacer es cultivar esos méritos para dejarlos. Y el otro aspecto que heredamos en esas memorias inconscientes son aquellos asuntos que de repente nuestros ancestros no lograron resolver, no lograron elaborar, duelos no elaborados, asuntos que quedaron pendientes, que realmente quedan como una especie de deuda que la descendencia, si yo no lo resuelvo en mi biografía, alguien tendrá que resolverlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento del inconsciente nos enseña que el inconsciente siempre buscará que se conserve, que sobreviva la persona, que sobreviva la familia y en últimas, su objetivo último es que sobreviva la especie. Entonces, una manera de que en el árbol se encuentren soluciones que permitan sobrevivir es con esa transferencia, con ese legado, esas memorias inconscientes. Ahora, las familias no son sistemas que están en una burbujita aislados. Las familias están en relación con sistemas más complejos, ¿sí? Con el contexto social, con el contexto político, económico, cultural. Y eso tiene una profunda influencia en las familias, en las 4 o 5 generaciones que siempre miramos desde la psicogenealogía. Miren ustedes cómo, a pesar de que el contexto es el mismo, y a mí me gusta ponerle el ejemplo del COVID-19, la pandemia que se vivió, no todas las familias vivieron, a pesar de que era una pandemia que afectó planetariamente, no todas las familias vivieron esa situación con pérdidas. Hubo muchas pérdidas. Gloria habla de las multipérdidas, ¿no? Pérdidas económicas, pérdida, muerte de los seres queridos, bueno. Pero hubo otras familias que al contrario lo vivieron como una oportunidad en un momento dado para hacer grandes transformaciones y salieron adelante y no tuvieron que pasar por esos duelos. Entonces, siempre que miramos en psicogenealogía, miramos qué pasó en esas 4 o 5 generaciones, más o menos mal contados 100 años, y cómo vivieron en ese contexto. Ese contexto influye de tal manera que hace que las familias celebren éxitos,
pero que también se silencien, que callen situaciones que a veces causan profundo dolor o que también avergüenzan al sistema. Ese contexto influye también en aquello que es aceptable para la familia y lo que definitivamente es inaceptable para que suceda en la familia. Hasta hace muy pocos años, cuando una joven quedaba embarazada antes de casarse, pues eso causaba una gran vergüenza al sistema familiar, inclusive a veces era excluida, ¿sí? O se llevaba a un lugar donde ella terminaba el embarazo y el niño se entregaba en adopción. Tenemos muchos casos que conocemos porque en el acompañamiento que hacemos generalmente aparecen estas historias en casi todos los árboles familiares. Claro, en el momento histórico que vivían era distinto ahora, ¿sí? Entonces, la mirada desde la psicogenealogía también es muy compasiva y es compasiva porque no juzga. Es decir, reconoce esas situaciones, les da lugar a esas situaciones, se trabajan porque las cargamos en nuestras memorias inconscientes, pero sin juicios. Ahora, eso que no se elaboró, eso que no se volvió experiencia, queda como en un eterno presente, ¿sí? Como les decía, pues de manera que la especie logre sobrevivir, que es el interés de ese inconsciente. Entonces, siempre que trabajamos desde esta mirada, miramos también qué sucedió en ese contexto en el que estaban viviendo nuestros antepasados. ¿Hubo violencias? Sé que hay personas de México aquí, pues viven a veces situaciones parecidas a las nuestras como colombianos. ¿Sí? ¿Hubo violencias? ¿Qué tipo de violencias? ¿Cómo se afectaron los ancestros y las familias en ese momento histórico y en esa situación del contexto? ¿Se produjeron hambrunas? ¿Se produjeron migraciones? ¿Se produjeron pandemias, crisis económicas? Porque todo eso afectó a la familia. Y si hubo duelos que no se elaboraron a partir de eso que estaba sucediendo socialmente, culturalmente, inclusive moralmente, para los valores que había en su momento, pues realmente si eso no se volvió experiencia, si eso no se transitó, no se gestionó, hay un mecanismo que utiliza el inconsciente que es se abre, como dice la psicología profunda, una necesidad de transferencia. Martine Lanivelle es una psicóloga francesa. Ella es profesora de la Universidad de Nantes y tiene un libro que se llama Secretos de Familia. Y ella dice que nuestra historia empieza antes de nuestra existencia. Uno a veces está convencido cuando no conoce estos planteamientos del transgeneracional y de la psicogenealogía, piensa que mi historia empezó con mi concepción y de ahí en adelante en todas las relaciones que he tenido en mi biografía. Pero ella lo que nos invita es a que nos demos cuenta que nuestra historia está atravesada por otras historias y dice que nuestra existencia tiene un pretexto que fue escrito sin nosotros, pero que nos interpela constantemente, dice Martín Lanivel, ¿sí? Y hace referencia entonces que ese pretexto fue la vida, obra y milagros, como me gusta llamarla, de nuestros ancestros, con ese legado de esas memorias inconscientes, tanto de los méritos como de aquellas cosas que pudieron quedar inconclusas. Entonces, en esa partecita que no se elaboró, eso que no se logró gestionar, yo les decía, queda como un eterno presente. Y desde la psicología profunda se habla cómo se abre en el inconsciente una necesidad de transferencia. A mí me gusta utilizar esta imagen, que es como una carrera de relevos. Ustedes ven que atrás quien corre, el atleta, es un hombre mayor, pues ha perdido su cabello, está calvo, un poco barrigón, pero le está entregando como el relevo. Esa es la necesidad de transferencia que se da a un corredor que es más joven. Tú continúas, yo te entrego mis méritos, pero aquellas cosas que no resolví
De pronto tú vas a ser el elegido, la elegida del árbol para encontrar, perdón, soluciones que resuelvan esto y permitan la sobrevivencia en unas mejores condiciones del árbol, del sistema y en últimas de la especie humana. Entonces, esa transferencia es una proyección que se da de las experiencias que no se integraron por parte de los ancestros sobre la vida de los descendientes. Entonces, aquí insistiría en algo, es como un gran legado que podemos dejarle a nuestros descendientes es elaborar nuestros duelos, es hacer ese camino hacia adentro para resolver aquellas cosas que nos han causado profundo sufrimiento, dolor, enojo, etcétera. Entonces, este es uno de los mecanismos que utiliza el inconsciente para, digamos, que haya una solución y pueda sobrevivir el árbol familiar. Aquellas cosas que no se resolvieron desde la psicogenealogía, desde esta mirada, vemos cómo pasan inmediatamente al inconsciente, se tornan atemporales. Yo recuerdo una consultante mía, una mujer muy joven, una empresaria, inclusive muy bonita, y ella venía con deseos de quitarse la vida y me decía, Marta, yo tengo una melancolía, yo no siento adherencia a la vida. Y cuando nos pusimos a mirar desde la historia, pues había habido una bisabuela que no logró elaborar el duelo al perder a su esposo, el bisabuelo de mi consultante. Y ella no lograba explicar esa melancolía y esas ideaciones suicidas que tenía a partir de lo que había vivido en su biografía. Pero la memoria estaba ahí. Era una memoria que no era de ella, pero ella era portadora de esa melancolía. Eso es lo que también llaman algunos cuando se hablan de los secretos, se habla del fantasma. Son como emociones que parasitan a un descendiente que no logra explicar a partir de su biografía, de sus vivencias y de sus experiencias. Entonces se da esta transferencia y puede ser potencialmente patológica a veces. A veces aparecen formas de reparación, como ahorita les voy a contar para ampliar esto que es potencialmente patológico. Y también hay una sensación de extrañeza consigo mismo. Es decir, como que no soy yo quien toma las decisiones. Muchas veces nuestros consultantes nos dicen, yo no tengo ni idea por qué hice esto. Yo no tengo ni idea por qué elegí a esta persona como mi pareja. Si es que a mí no me producía ni frío ni calor y terminé en esta relación, a veces unas relaciones tóxicas, ¿sí? Eso es lo que se llama la alienación, como que hay una extrañeza consigo mismo, como si no fuera yo la que estoy tomando las decisiones. El inconsciente toma tres caminos. Pues la idea es profundizarlo el 30. Esperamos vernos allá con ustedes, claro, en línea, ¿sí? Pero verlos a través de la pantalla. El inconsciente toma tres caminos. Uno puede ser la compensación. Y de repente uno dice, pero ¿qué será lo que pasa? Que yo no logro, yo trabajo y trabajo y no logro tener los recursos, como que compensen todo ese trabajo que realizo, como que me llega el dinero y parece como si fuera agua que se me va entre los dedos. Entonces, cuando ha habido a veces, esto no es matemáticas y yo quisiera insistir en esto porque no es esto igual a esto, pudiera ser una tendencia que de pronto hubo despojos con los ancestros y ahora un descendiente de pronto pierde esos recursos fácilmente o no obtiene los recursos a pesar de que puede trabajar muchísimo. Ese es un mecanismo que se llama compensación. Y el mecanismo también, otro mecanismo importante es la repetición. Uno de los temas que vamos a abordar el 30 son las lealtades. Hay lealtades por repetición. Entonces uno mira, por ejemplo, cómo la abuela enviudó muy joven, mamá enviudó muy joven, yo me caso y también enviudé súper joven.
uno empieza a hallar como un patrón, una repetición generación tras generación. Es uno de los mecanismos que utiliza el inconsciente, es una de las vías que toma el inconsciente, pero también puede haber mecanismos de reparación. Uno es, por ejemplo, la enfermedad física, la enfermedad mental, ¿no? Ya ahora se investiga muchísimo. Yo creo que el modelo biomédico pues tiene unos recursos que son muy valiosos, una capacidad y una precisión diagnóstica, pero la psicogenealogía nos permite de pronto hallar relaciones de algo que pudo haber pasado con los ancestros, por ejemplo, secretos, y de repente un descendiente desarrolla un temas en sangre, una leucemia. Entonces, se puede investigar esas relaciones, se pueden sanar y obviamente complementar el tratamiento médico encontrando dónde están esas memorias inconscientes que pueden estar influyendo en esa aparición de un síntoma, una enfermedad física, una enfermedad mental. Hay una consteladora que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que es Brigitte Fontpellier. Ella vive en España y ella dice que, por ejemplo, cuando ha habido miembros del sistema que han sido excluidos, por cualquier razón, porque avergonzaron el sistema, no se les da lugar, ni siquiera se les vuelve a nombrar y están en el linaje paterno, ella tiene una casuística muy rica, dice que puede presentarse enfermedad mental y las exclusiones en el linaje materno puede presentarse una enfermedad física, ¿no? Como tendencias. Pero también a veces, inclusive, se han hecho estudios con el sobrepeso y la obesidad. Es como si cargáramos en nuestro cuerpo a un ancestro que pudo haber sido excluido. O un hermanito que falleció muy chiquitito y yo cargo el peso de ese hermanito. Eso es lo que se llama la incorporación. Puedo reparar con mi profesión o el oficio que elijo. Y aquí voy a contar, ¿tengo tiempo? Chisme. Bueno, un chismecito personal. Yo soy odontóloga y hace poco encontré el certificado de función de mi abuelo paterno. Murió joven, murió a los 39 años. Mi padre tenía 9 años. Y resulta que él murió de una angina de Ludwig. Se invadieron los espacios que rodean el maxilar y el cuello, la laringe, y el origen fue de origen dental. Y esta descendiente, que le encanta todo esto que trabajamos, estudiamos y enseñamos, estudió odontología. Es que uno puede reparar ese dolor. Mi abuela quedó viuda con 9 hijos, muy joven, muy joven. Me imagino que fue muy difícil, inclusive lo económico, todo lo que pudo haber rodeado eso una descendiente con su profesión oficio, como que dice, nadie se puede morir de una infección de origen dental, entonces estudia odontología. Entonces, esa es la manera como podemos reparar, pero también con la pareja. Y a veces el inconsciente le encanta funcionar con fechas. Uno mira fechas, día, mes, fechas de nacimiento, de concepción y de fallecimiento de nuestros ancestros, y de repente yo con mi pareja estoy trayendo como si quisiera consolar a la abuela que no logró elaborar el duelo o al abuelo que no logró elaborar ese duelo y mi elección de pareja tiene relación con esas cosas que no se lograron resolver. Con los hijos también, ¿no? A veces le colocamos a los hijos nombres de los ancestros. Antes decíamos es que queremos honrar porque amamos mucho al abuelo, pero a veces el inconsciente tiene unos juegos que yo me sorprendo y aquí, imagínense, esta es otra anécdota, que una psicóloga que es consteladora y además formada en psicogenealogía, quedó embarazadita y iban a tener mellizas. Entonces dijeron, son dos mellicitas. Hicieron concurso con los amigos votaron y finalmente decidieron, digamos que le pusieron Martina y Antonia a las niñas. Pero resulta que la mamá de ella se llama Marta y el papá de ella se llama Antonio.
y había habido una cierta exclusión de la madre por parte de la familia del padre. Entonces, a pesar de que hizo el concurso con ajenos, con extraños, con terceros, el inconsciente buscó la manera de, digamos, que tuvieran lugar la pareja parental de esta psicóloga. A veces también las aficiones y las pasiones y los amigos que elegimos son formas como reparamos. Entonces, el 30 tendremos oportunidad de profundizar en algunas de estos caminitos que coge el inconsciente, y será maravilloso porque la idea es que tengamos, como Gloria decía, como unos lentes, unos anteojos que nos va a permitir entender algunas de las situaciones por las que atravesamos y que muchas veces no logramos explicar suficientemente. Yo quiero darle entonces la palabra a Edilberto, que va a ser el otro expositor. Edilberto tiene esa especialización en salud mental, entonces también será una maravilla escucharte y aprender eso que vas a compartir, Edilberto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martica, gracias, Lorita. Gracias a todos por estar acá, pero tengo que decirles algo. Colapsamos, o sea, teníamos un grupo de 100 personas, colapsamos, mucha gente intentando ingresar, pero ya no teníamos cupo. Lo lamentamos mucho, estuve retransmitiendo por Instagram, pero vamos a grabarlo y vamos a compartirle el link donde ustedes lo pueden compartir también, ¿ok? Entonces, mil disculpas, sé que tenían invitados, pero bueno, se llenó muy rápido y yo quiero compartirles algo genial. Miren, le pedí autorización a una paciente para leerles esto. Me dice, después de la primera sesión, para que ustedes miren cómo se mueve el inconsciente y cómo aparecen cosas, cuando empezamos a identificar esto que nuestras maestras nos han hablado hoy. Ella me escribe, me dice lo siguiente: hola Gilberto, soñé anoche con mi papá y mi mamá, donde mi papá había vuelto y mi mamá me pedía que disculpara a mi papá por lo que él hizo. Yo, algo enojada, en el sueño le dije a mi mamá que cómo me pedía algo así, que solo él se fue. Jamás había tenido un sueño así, confrontante. Eso es todo lo que les puedo decir. Buenísimo. Sí. Y el asunto con toda esa historia familiar, que realmente en psicogenealogía tenemos 14 categorías para estudiar, que vamos a aprender y a conocer y vamos a recibir estas herramientas el 30, es para que nosotros también podamos identificar que por qué muchas veces no cambiamos, no avanzamos, incluso estudiando, leyendo, y tenemos unas creencias muy fijas. O sea, nosotros lo llamamos también esquemas mentales, una forma de pensar que nos ha anclado, que nos ha fijado esa misma historia familiar y eso que hemos aceptado. ¿Cómo podemos nosotros entonces poder cambiar esos pensamientos, esas creencias que nos han hecho? Y miren, si acá hay terapeutas, que me imagino que hay, saben que cuando nosotros estamos en terapia y preguntamos, y no es que me dicen los pacientes, un ejemplo, sé que vamos a darle un espacio a las preguntas porque sé que es importante lo que ustedes tienen para preguntar. Pero nosotros preguntamos, me dice un paciente, una paciente, no, es que mi papá, yo soy hija de mi papá, pero mi papá tuvo otros dos hijos por fuera, pero mi mamá también tiene un hijo por fuera. Y nosotros vamos indagando la historia familiar y resulta que la abuela, el abuelo también tuvo hijos por fuera y la mamá también tuvo algo parecido. Entonces, fíjense ustedes en sus historias familiares qué se ha repetido, qué se repite, ¿sí?
Hoy hablaba con un paciente esta mañana porque le estaba explicando acerca de muchos ejemplos que uno ve en consulta y esas designaciones, incluso de vida, que esas lealtades o esas fidelidades les marca un destino a una persona y a veces no puede salir de ese lugar. Y lo vemos nosotros en las sesiones de terapia, que realmente ese es el trabajo que hacemos. Sé que pueden haber muchas preguntas, sé que esto es una abrebocas, es un tiempo muy cortico, pero no sé cómo lo podemos hacer si levantan la mano en este momento y vamos a dar la oportunidad a las personas que tengan una pregunta. Glorita, no te escucho. Sí, tenemos 10 minuticos, entonces unas 2 o 3 preguntas, comentarios, alguien que nos quiera hacer una pregunta con relación al taller o con lo que compartimos hoy los tres. Esto que está planteando Edilberto tiene una súper cercanía con todo lo que él hace también en su escuela de trabajo, en ese sistema de creencias personal y familiar, con lo que nosotros denominamos en la psicogenealogía como una gran categoría que son las creencias desastrosas. Y cuando esas creencias vienen de generación en generación, pues hacen demasiado daño porque muchas veces las repetimos y ni siquiera sabemos por qué las repetimos. En mi familia Uribe, pues que ya les he compartido un poco de eso, hay unas creencias desastrosas que hacen que los vínculos que nos relacionamos con amigos, familiares y especialmente en las elecciones de pareja tengan mucha dificultad. Y era una frase que es muy ancestral, de mucho racismo, y es negro que no la hace a la entrada, la hace a la salida. Entonces, la aceptación de personas afrodescendientes en el sistema familiar para amistad y para vínculos es casi vetada. Entonces, cómo esa creencia desastrosa limita la expresión afectiva en los vínculos. Y si llega a la familia alguien, un amigo que es negro, inmediatamente lo ensalzan con virtudes. Más o menos es negro pero es muy formal, es negro pero es muy generoso, es negro pero es muy inteligente. Nada de eso dirían de un blanco en mi familia. Eso es lo que denominamos creencias desastrosas. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra a Mariluz. Y luego hay una pregunta sobre los secretos en el chat también que Perfecto, me gustaría que, contestas. sí. Mariluz, te escuchamos. Buenas noches, un honor volverlas a ver. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todos los y las colegas docentes orientadores del país. Realmente agradecida porque fue mucho el regalo que tuve cuando tuve la oportunidad de estar acá en Medellín en el taller de psicogenealogía. Y realmente me transformó la vida, pues uno no creyera que todo lo generacional, la historia influiría tanto. Aún estoy en ese proceso, pero me transformé. Entonces, gratitud, he tenido varios de los libros, recuerdo varios de ellos y pues a quienes puedan hacer el taller del 30 se lo recomiendo. De pronto hay varios docentes orientadores del país interesados, entonces se preguntaba si había un descuento por grupo y de cuánto sería, porque acá hay varios que están, otros que no han podido ingresar o se les cayó la conexión por la tormenta y son de varias partes del país. A las Voy, dos, infinitas gracias, que Dios las bendiga, porque realmente fue un honor conocerlas y aprender de ustedes. Gracias. Mariluz, todo lo organizado, todo lo organiza 30 Edilberto. tiene un cupo limitado y hasta cuándo van las inscripciones, gracias. bueno, Con aquí Edilberto, voy a dejar fijado mi WhatsApp. Me pueden escribir si tienen grupos o lo que sea. Me pueden escribir, aquí lo dejo, ya lo publiqué. Entonces, escríbeme y yo te mando toda la información. vamos a hablar de lo de los secretos y escuchamos a Elizabeth después. Elizabeth, y me pareció que Isauro también estaba como levantando la mano. Bueno, apreciada Gloria y Marta, no tenía el gusto de conocerlas, estoy descrestado.
Yo soy nuevo, voy a decir el nombre, me invitó Ana María Restrepo, soy amigo de ella. Ay, la No, queremos mi pregunta es, muchísimo. muchísimas gracias, estoy encantado, de verdad, encantado pero veo que la mala noticia es que ya entendí que estaba el grupo del 100 y yo no me he inscrito, y si quiero de pronto No asistir te, con un miembro de mi mira, familia, es- Edilberto, hay posibilidades de asistir, bueno, yo no me la quiero perder, de verdad, a no, la entrega. ya no hay posibilidad. No, mentiras. Bueno, Lo que se llenó, lo que se llenó fue la sala de ahorita. Sí sí. tenemos cupos todavía para el 30. Se pueden Ah, ok, inscribir. ok. Aquí dejé mi WhatsApp, tranquilos. Cualquier pregunta me escriben ahí, pero si hay cupos, tranquilos. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Isauro. Lo del secreto. Había una pregunta sobre los secretos, si se deben revelar los secretos. Miren, en eso insistimos siempre en ser supremamente cuidadosos. Los secretos, hay algo que se llaman los secretos nocivos, que digamos tienen unos efectos sobre la descendencia, pero a veces hay que sopesar cuáles van a ser las consecuencias de revelar una información sobre quien recibe la información y sobre quien está revelando esa información. Miren que muchas veces revelar un secreto puede conducir a que en una ataque de rabia se le quite la vida a otra persona. Nosotros eso lo llamamos los secretos benévolos. Y hemos tenido casos en que si se hubiera revelado esa información, corría peligro de que un miembro del sistema le quitara la vida al suegro, ¿sí? Porque había abusado de su hija. Entonces, el abuelo abusa de la niña, se enteran, pero donde esto se le hubiera comentado al padre, la mamá, que era la hija del abusador, dijo, él la mata, mata a mi papá. Imagínense el drama, además del dolor del abuso, lo que hubiera sido un homicidio en el sistema. Entonces, eso se llaman los secretos benévolos. Y hablándolo un poco con Elizabeth Horowitz, ella es una psicóloga francesa, es la fundadora de la Escuela de Psicogenealogía, de la Sociedad de Psicogenealogía en Francia. Decía ella que a veces el solo hecho de hablarlo con el terapeuta o de acuerdo al sistema de creencias, hablarlo con el sacerdote en confesión o que con el asesor espiritual en un momento dado, es como si la energía del secreto fuera una válvula de escape y baja. Entonces, frente a los secretos, súper importante siempre sopesar las consecuencias de revelar esa información. Hay Pero otra pregunta ahí. vamos a escuchar a Elizabeth y vamos a cerrar, vamos a ir cerrando la sesión. Agradezco Abre mucho. tu micrófono. Ya, Sí. ya lo tienes abierto. Buenas noches. Buenas noches. Agradezco mucho a Heriberto, no lo conozco, y a José Luis Alba, que conmigo están varios integrantes del grupo. No me llama la atención escribí así nada más, reserva emocional, y le hago el signo. Entonces, ahorros que tenemos. Sí, Nosotros estamos viviendo no solamente con lo que sucedió hoy en Bogotá, sino hace rato estamos viviendo una violencia impresionante, la que está física, la que es mental, la que es psicológica, la agresividad. Pero quería la aclaración con respecto a esto, una reserva emocional, ahorros que tenemos, ¿qué ahorros tenemos? Es todos los méritos que dejaron nuestros ancestros. Y la idea siempre es reconocer eso. Por ejemplo, yo diría de mi abuela fue una mujer que sacó adelante a mi madre y a mi tío. Ella aprendió a coser para poder mantener, porque mi abuelo se fue, era medio sinvergüenzón, ¿sí? Se fue y mi abuela quedó con sus dos hijos. Y esos recursos que ella sacó y aprendió en Así su le pasó a mi época, abuela paterna, eh, mi bisabuela. ahí están hablando de alguna bisabuela. Entonces ella aprende a coser y inclusive a veces hasta la noche ella cosía y consiguió unos
contratos con el ejército y hacía las chaquetas de los militares. Ella aprendió a coser y con eso que ella hizo, sacando esos recursos, logró sacar adelante a mi madre y a mi tío. Eran dos, ¿sí? Eran dos. Entonces, eso para mí es un legado impresionante. Ella se llamaba María, yo me llamo Marta. El nombre, así sea esa sílaba, yo soy doble genealógica de ella por esa partecita del nombre de ella y de mi nombre. Y yo sé que yo puedo echar mano en casos de dificultad, aprender a hacer algo y sacar esos recursos para poder vivir, para poder salir adelante en un momento de crisis. Esos son los ahorros. Eso es lo que yo llamo la reserva emocional. ¿Sí? Muchas gracias por Gracias, la pregunta. gracias a ustedes dos. Hay dos Ustedes dos, preguntas pues, en el hoy me chat. hicieron algo muy, muy especial. Estábamos así, miren, o así, así. Y con la charla de hoy, mira, esto creció. Es interesantísimo. Yo soy educadora, pero muchísimas gracias. Muy amable. A Sí. ti, muchas gracias y bienvenida. Te esperamos el 30. Sí, Edilberto. Hay dos preguntas ahí en el chat, todavía las leo. Sí, Sí, léelas, por claro. favor. Bueno, una decía, al estudiar las memorias familiares puede generar efectos contraproducentes, entre paréntesis, como si se accediera a información que debe seguir oculta. Y la otra, que si quieres léelas ambas, con Bien, eso redondeamos la y la respuesta. última, ¿y qué sucede cuando no se conoce ni hay forma de poder recuperar esas informaciones, vivencias y secretos familiares? Se recomienda hacer constelaciones familiares para obtener un poco de esto. Bueno, entonces si quieres, yo contesto la última y tú contestas la de las memorias. Listo. Martica es especializada en el inconsciente. Bueno, por ejemplo, los hijos en adopción. Voy a ponerles el ejemplo. No tienen información. No tienen información cognitiva, pero toda la información está en su inconsciente. Toda la información. Entonces, el proceso de acompañamiento que se hace es sanar eso, así no lo conozcamos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, de la familia Sierra, solo conocí a mi padre, pero tengan la certeza que he hecho muchas terapias, hice muchas terapias genealógicas para sanar esas memorias que aunque no conozca, tenía. Claro, las puedo intuir con los síntomas físicos, con situaciones emocionales. De hecho, el libro Este dolor no es mío, que es tan famoso en las constelaciones familiares, da cuenta de eso. La pregunta es, si no conozco, si soy una persona que mis padres fallecieron, que me entregaron a adopción, que me crié solo, que mi padre nunca lo conocí, mi madre es, para la familia es un secreto, quién es mi padre, etcétera, yo puedo sanar la familia paterna porque la terapéutica que se construye dentro de la psicogenealogía también tiene en cuenta lo que conocemos y lo que no conocemos. Y especialmente para no legarlo, porque así no lo conozcamos, lo estamos legando vía inconsciente familiar. Y con esto, lo otro que pregunto es, ¿todos los caminos son válidos? O sea, para las constelaciones, de hecho, nosotros en la escuela tenemos muchos consteladores. Tenemos a Laurita aquí, por ejemplo, que tiene en Zacatecas una escuela de psicogenealogía y constelaciones familiares, ¿sí? Porque es el combinado perfecto. Muchas veces hay una información. Recuerdo recientemente alguien nos contaba que en constelaciones nosotros trabajamos algo que se llama los órdenes emocionales y las características que tenemos con los órdenes emocionales. Soy la hija uno y como hija una tengo unas características o soy la hija 2. Y esta mujer no, ella nos cuenta que ella no, como que en las órdenes emocionales no encontraba como una conexión directa, hizo una constelación y en la constelación vio un hermano que estaba en la exclusión, estaba excluido. Cuando ella encuentra en la constelación, después de haberse formado en psicogenealogía, encuentra en la constelación este hermano, da una sensación de completud. Entonces, todo es válido. O sea, nosotros creo que trabajamos esa gran categoría que es la exclusión. Entonces, en coherencia también de formación, incluimos todas las terapias, todas son válidas. La cognitivo-conductual, el psicoanálisis,
la perspectiva junguiana, las terapias alternativas. Tenemos aquí a José Luis Alba, que es un gran médico alternativo de nuestro país, y él en este momento incluye la psicogenealogía en su terapéutica. Entonces, tenemos muchos médicos, muchos abogados formados que incluyen la psicogenealogía en esas partes disciplinares, un poco porque todos tenemos una familia. O sea, el abogado puede estar dedicado a ser penalista, pero ese señor que está defendiendo tiene una familia, pero al que está acusando tiene una familia. Y las repercusiones de eso que pasa, pues son infinitas por las generaciones. Entonces, por eso es como tan maravilloso ese encuentro de conozcamos o no conozcamos la información, la magia es que podemos sanarla. Entonces, pues eso es como una alegría, porque la gente dice, yo cómo encuentro, tengo que buscar, ¿y dónde estará mi abuelita? Pues ni idea, pero la información de la abuelita sí está dentro de nosotros. Y Bueno, no, y frente a la otra pregunta, fíjense que pues generalmente no, la manera como trabajamos en psicogenealogía es que las personas llegan con algo que llamamos una demanda terapéutica. ¿Por qué siempre tropiezo con la misma piedra? más grande. A veces, cada vez es más grande la piedra, así como dice Gloria. Estoy en pareja, siento que fracasé, luego elijo a otra persona para pareja y pasa algo semejante. Entonces, el punto de partida es una demanda terapéutica. Y uno puede, desde el modelo que trabajamos en la escuela, es mirar en lo biográfico, va uno de lo más cercano en la historia y se va alejando en la historia. ¿Qué puede haber pasado en la biografía que puede tener relación con ese tropezar con la misma piedra? ¿Qué puede haber en un periodo que se llama la novela natal, un año antes de la concepción y los 3 primeros años de vida? ¿Qué memorias puede haber allí que pueden tener relación con mis elecciones de pareja? Y luego la otra partecita es qué Chiquitica. memorias inconscientes puede haber en familia que hacen que yo elija esta pareja. Miren que hablando, inclusive hablando con Elizabeth Horowitz, que ya se las mencioné, ella dice que las parejas de los bisabuelos son como las parejas originales de nuestras parejas. ¿Cómo fueron las parejas de los bisabuelos? Me permite entender cómo fueron las de los abuelos, las de papá y mamá y de pronto también mis elecciones de pareja. Entonces, no es peligroso, no es peligroso, digamos, entender estas relaciones. Al No. contrario, cuando uno saca del inconsciente esa información, la vuelve consciente, también tenemos una cajita de herramientas para elaborar eso. Siempre, siempre honrando los ancestros. El momento que vivieron, las decisiones que vivieron fueron en esas condiciones Ujú. particulares, históricas, que no, la idea no es juzgar, pero sí sanar y dejar a los ancestros con su destino, sus vidas, sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones para yo poder hacer mi vida a mi manera, en libertad y en conciencia. Sí, eso es un poco entonces lo que se hace. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, gracias por estar aquí, por su presencia y bueno, la idea es que Edilberto tiene pues obviamente como organizador toda la información tú pusiste ya en el chat el contacto. Sí. Sí, coloqué en el chat el contacto. Me Y Bueno, si pueden alguno de escribir. ustedes quisiera tener la grabación para compartirla con alguien, Edilberto mañana ya la va a tener, se la pueden solicitar a él si ustedes quieren compartirla con alguien para que de alguna forma sepan qué vamos a hacer el 30. Para el 30 les vamos a pedir una sola cosa. Nosotros empezamos a las 8 en punto, ¿sí? Muchos de ustedes nos conocen y saben que somos recumplidas. Entonces a las 8 en punto. Y que de aquí al 30 le hagan una pequeña pregunta al árbol para que lleguen con una intención al seminario. Una pregunta que de este momento de su vida o de cualquier momento de su vida, pedimos que sea una pregunta personal,
porque muchas personas que tienen hijos dicen, ¿por qué mi hijo tal cosa? Pero esa pregunta se la debía hacer el hijo. Ustedes háganse una pregunta, ¿de acuerdo? Y con esa pregunta, si la tienen está perfecto y si la van descubriendo en el taller también está perfecto. Edilberto, muchísimas gracias por invitarnos. Sabes que te apreciamos y te valoramos muchísimo, valoramos tu trabajo y tu escuela. Entonces, por eso estamos aquí con profundo cariño y nos veríamos el 30. Muchas Bueno, gracias, de verdad. muchas gracias, Martica, muchas gracias, Lorita. Ya nos queda sino invitarlos a que estén con nosotros el 30 desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, hora de Colombia. Gracias a los que se conectaron de otras partes, de México, de Estados Unidos. Bueno, mil y mil gracias y entonces seguiremos en contacto y nos vemos el 30. Un abrazo. Feliz Muchas gracias. Chao, Gracias. profe. Un abrazo. Saludos. Gracias, gracias. Chao, chao. Se les quiere Gracias, mucho. José Luis. Chao, Gracias. chao. Laurita, Chao, un chao. abrazo. Para todos, un abrazo. Chao. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, gracias.